Shabbat Shalom familia, que el Eterno les continúe bendiciendo. Sean bienvenidos una vez más a este tiempo de estudio, este inicio de Shabbat, donde el Eterno nos regala la oportunidad de poder compartir con todos ustedes de el estudio de su palabra. Hoy continuando con un estudio más de este libro de los Salmos, este libro de Tehilim que hemos estado estudiando, que iniciamos hace poco, que les invitamos a que compartan con nosotros, que si no han visto los capítulos anteriores, vayan a la lista de reproducción que tenemos en nuestro canal de YouTube y compartan con nosotros este estudio, porque de verdad que los salmos están llenos de riquezas, los salmos están llenos de palabras buenas, de cánticos de alabanza, de adoración, de palabras que fortalecen el espíritu cuando estamos en medio de la angustia, en medio de las aflicciones, pero que también nos enseñan a agradecer a Dios y alabar su nombre por todas sus misericordias cuando Él nos libra de la mano de nuestros enemigos, cuando nos sustenta, cuando nos provee. Y los salmistas se encargaron de plasmar esto aquí en este libro, en su mayoría escrito por David, y que comprende lo que es el trasegar del hombre en esta tierra, ¿no? Porque David plasma en estos pasajes, en estos salmos, lo que vivía, ¿no? Esos momentos de alegría, pero también esos momentos de tristeza, esos momentos de gozo, pero también cuando estaba afligido, cuando se sentía eh, abrumado por las persecuciones, por los problemas, escribía también. Y siempre resaltando en estos escritos el amor de Dios, su fidelidad, su misericordia, su poderío, y bueno, eso es lo que queremos estudiar y aprender para que nosotros también seamos fortalecidos cuando pasemos por situaciones similares y nos demos cuenta de que no somos los únicos que pasamos por momentos de dificultad, ¿sí? David, un hombre conforme al corazón del Señor, un hombre que amaba a Dios y pasó por una cantidad de pruebas, de dificultades y de momentos difíciles, pero con todo y eso, David se mantenía firme, se mantenía buscando al Eterno en oración, y cada momento en el que él pasaba una circunstancia, una dificultad, sin importar lo que fuese, ahí están estos escritos donde él expresaba lo que sentía en su corazón, porque también es interesante ver en el libro de los Salmos el tema de cómo nosotros como seres humanos, como hombres, en nuestra propia carne experimentamos los problemas y las dificultades, y luego cómo este escritor plasmaba esto en cánticos, eh, mostrando pues su frustración, mostrando lo que sentía, pero también expresando el poderío de Dios cuando le ayudaba, cuando le asistía en medio de los problemas y de las dificultades. El salmo que estudiaremos hoy, el Salmo 18, es un salmo que escribe David, y es un salmo que va en un contexto de el problema que él tenía con Saúl. Y de hecho, en el título del Salmo 18, aquí en la Reina Valera, tiene una explicación ahí breve. Pocos salmos lo tienen. Este lo trae y dice que es un salmo de David que dirige al Eterno cuando el Eterno le libra de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Saúl era el rey de Israel en aquel entonces, y Saúl, pues sabemos la historia, ¿no? David fue llamado por Saúl para que le, le tocase el arpa, para que estuviese ahí siendo su escudero, estuviese ahí todo el tiempo al lado de Saúl. Pero al pasar el tiempo, Saúl empezó a sentir molestia contra David, ¿sí? La escritura menciona que mientras que David le tocaba el arpa, Saúl le lanzaba flecha, le lanzaba jabalinas, le lanzaba de todo para matarlo, pero él seguía ahí firme en su puesto, haciendo lo que tenía que hacer. Y con este salmo veremos algo importante, y es que por más de que las dificultades eh,
arrecien, que parezca que no hay solución, que parece que todo se complica cada vez más, hay una esperanza al final de todo, hay un consuelo, y es que el Señor no olvida a sus hijos. El Eterno cuida de los suyos. Y acá David va a expresar eso desde el fondo de su corazón con palabras. Cuando leemos los salmos nos nutren en el sentido de que hay veces que nos postramos a orar, nos acercamos al Señor a orar, y muchas veces no sabemos como qué más decir, ¿no? Pues bueno, David es un hombre que estaba lleno de palabras para expresar hacia el Eterno. Y aquí aprendemos palabras buenas para usar en tiempos en los que dedicamos para orar a nuestro Creador. Entonces, todo eso es lo que es importante resaltar del tema del libro de los Salmos. Así que vamos a orar, a dar gracias al Eterno, y a dar inicio en la noche de hoy al estudio que vamos a ver de este Salmo 18. Padre bueno, te damos honra y gloria, te alabamos, te bendecimos, Señor. Te agradecemos, Padre, porque nuevamente nos das este gran privilegio, Señor, esta oportunidad de poder compartir, de poder disfrutar, Señor, del sentarnos a la mesa y escudriñar tu palabra, Rey. Tú has preparado alimento para nosotros en este día, Señor. Nos has dado la posibilidad, Señor, de acercarnos a ti a través de tu palabra. Y hoy estamos aquí, Señor, porque tu misericordia ha sido grande, Rey. Porque si no hubiese sido así, estaríamos alejados, apartados de ti, Señor. Pero tú has sido bueno, Señor, y nos has atraído con tus lazos de amor y de misericordia, con tu bondad. Y hoy, Padre, estamos aquí dispuestos a buscarte, a adorarte, a exaltarte, a entregarte nuestras vidas como una ofrenda que sea olor fragante, olor grato ante tu presencia, Señor. Recibe nuestras vidas, Señor. Recibe cada palabra, Señor, que hoy levantamos a ti, Padre, porque queremos exaltar tu grandeza, Señor, reconocerte en todos nuestros caminos, Padre. Reconocer la obra que haces, que estás haciendo, Señor, y lo que harás, Padre, para cumplir el propósito por el cual nos has llamado, Rey. Yo te alabo y te bendigo, Señor, y te pido que nos permitas hoy, Señor, comprender estas palabras, Señor, que lleguen a nuestro corazón, que las entendamos, Padre, y que atesoremos, Señor, todo esto que es bueno para nosotros, Señor. Aprender de hombres, siervos tuyos, Señor, que dispusieron sus vidas enteramente a ti, Señor, y que plasmaron en estos escritos, Señor, lo que pensaban, lo que sentían, Señor, y sus palabras que dirigían hacia ti, Padre. Hoy danos el entendimiento, la sabiduría, Señor. Danos el corazón para entender, Señor, que nuestros oídos estén atentos, Señor, y podamos hoy, Rey, a través del estudio de tu palabra, conocerte un poco más, Señor. Yo te agradezco y bendigo tu gran y maravilloso nombre por los méritos de Yeshua. Amén. Así que, familia, vamos a estudiar entonces el Salmo 18. Este salmo va, como les decía, en el contexto de esa dificultad que presentaba David por parte de Saúl. Y vamos a hacer un breve recuento de estos hechos y de lo que David expresó, y que va de la mano del pasaje de 2 de Samuel 22. En ese capítulo David levanta un cántico en medio de esa liberación que sintió al momento de que ya no tenía este enemigo más encima, ¿no? Porque era un tanto complejo el tema de Saúl, ¿no? Porque Saúl no era cualquier enemigo, era rey sobre Israel, y era muy complicado, tanto así que David, en sus muchas huidas y escondidas, y Saúl persígalo y persígalo y persígalo, llega un momento en el que David tiene la oportunidad de incluso quitarle la vida a Saúl, pero él decide no hacerlo por temor al Señor. Más que por lo que pudiese sentir o no por Saúl, entendía que aquel hombre que estaba allí había sido puesto por Dios y que él era el que tenía que encargarse de eso. Y eso muchas veces a nosotros como seres humanos nos cuesta, ¿no? Nos cuesta entender que Dios tiene control de toda situación, que el Eterno, como dice su palabra, los que le amamos, todas las cosas nos ayudan para bien, y esto
eh, nace de una necesidad de cada uno de nosotros de entender que si Él gobierna nuestras vidas, que si Él rige todo lo que somos, pues incluso esas cosas que eh, vemos que a veces parecen injustas, que son difíciles de procesar, a Él es al que tenemos que acudir y atender nuestra oración, llevarla hacia Él. Porque como les digo, David, teniendo incluso la oportunidad de matar a Saúl y acabar con su problema, no lo hizo, ¿cierto? Entonces, vamos a entender, o la invitación es que logremos entender esto, y es que hay veces que pasan cosas en nuestra vida que, como yo alguna vez aprendí escuchando a alguien que oraba, nosotros llamamos malas o llamamos buenas, ¿no? Somos nosotros los que le ponemos ese calificativo a las circunstancias, ¿sí? Pasamos por una dificultad económica y decimos qué mal me está yendo, estoy en una mala situación, ¿sí? Estamos en un quebranto de salud y decimos qué mal estoy de salud, y desde nuestra perspectiva, pues cuando las cosas no funcionan las llamamos mal, está mal el asunto. Y cuando las cosas funcionan y desde nuestro punto de vista así deben hacer las cosas, pues llamamos, no, me está yendo lo más de bien. Pero yo escuchaba una vez a alguien orar y decía, nosotros llamamos las cosas bien o mal, pero tú, Señor, que estás fuera de eso, las envías y sabes que son buenas para nosotros. Porque, vuelvo e insisto, a los que le amamos, todo nos ayuda para bien. Entonces, hay cosas que pensamos nosotros son malas, como alguna vez les conté una historia, ¿cierto? De alguien que sufrió una serie de eventos que parecían malos, pero que al final el resultado de todos esos eventos no fue más que la misericordia de Dios para guardar su vida, ¿no? Entonces, a veces, no sé, nos vamos andando en el carro o en la moto y pum, sufrimos un accidente o pasa alguna cosa o me retrasé un momento y salí de afán y pasó algo, ¿no? Y tuve un percance o alguna cosa y decimos, no, eso hoy mejor dicho me ha ido súper mal, me levanté con el pie izquierdo, pero no sabemos detrás de eso qué puede estar pasando, qué el Señor puede estar haciendo, ¿sí? Yo he visto ejemplos de muchos que por salir unos minutos tarde o por eh, no coger por esta calle sino coger por otra y que le haya sucedido algo, fue librado de algo que incluso hubiese sido mucho peor. A eso es a lo que me refiero. Muchas veces pasamos por muchas circunstancias y como nos abrumamos y como vemos que está como todo va saliendo mal, pues decimos, no, estoy pero con la sal encima. Pero resulta que muchas cosas de esas que pasan, Dios las permite para librarnos de otras que son incluso mayores, que son incluso peores. Entonces, David pudo haber cortado de raíz el asunto y haberlo acabado, pero ¿cómo se hubiese visto, no? ¿Cómo hubiese quedado un David eh, que confiaba en Dios, que temía a Dios, que le amaba, habiendo cogido una espada y matando a su rey, ¿no? Porque por más de que fuese su enemigo, era su rey también, ¿no? ¿Cómo hubiese quedado David así? ¿Cómo hubiese iniciado un reinado David si hubiese matado a Saúl en vez de haber esperado en la justicia de Dios? Y de hecho hay muchos salmos en los que David habla de eso, ¿sí? Espero en tu justicia, espero en tu misericordia, espero en tu favor, confío en ti, ¿no? Mi socorro viene de ti. Y David comprendía constantemente que el refugio más seguro, que en el que mejor podía estar confiado él, era en el Señor. Entonces, a veces queremos nosotros, por nuestros propios medios, por nuestras propias maneras, solucionar, eh, eh, pasar el momento y tratar de arreglarlo, pero el Señor a veces nos pide descansa,
ten paz, ten tranquilidad. Y la paz de la cual hablamos, de la cual deseamos cuando, por ejemplo, en Shabbat nos deseamos y decimos Shabbat Shalom, reposo en paz y decimos, bueno, sí, Shabbat Shalom, pero tengo la vida hecha cuadritos, ¿sí? Es esa paz más que un término, más que un dicho, más que algo que repitamos cada Shabbat, es el hecho de comprender que en medio de lo que estemos viviendo hay un refugio seguro que es en la presencia del Señor y que su paz es la que nos puede dar ese descanso, ese alivio en medio de las dificultades. Entonces, David escribe este Salmo 18 cuando dice, ya, descansé de mis enemigos, ya estoy aquí tranquilo. Y vamos a ir haciendo un paralelismo porque es que el capítulo 22 de Samuel es similar a este capítulo 18 de los Salmos. Entonces eh, tengan ahí ¿qué? El dedo en segunda de Samuel 1, 22, perdón, segunda de Samuel 22, y ténganlo en el capítulo 18 de los Salmos y vamos a ir comparando qué dice David en ambos. Y arranca diciendo, te amo, oh Yahweh, fortaleza mía, en el Salmo 18. Yahweh, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Y fíjate que van dos versos, o dos pasajes aquí, en los que David está expresando con palabras lo que sentía con respecto a esa seguridad que tenía en el Dios que le había llamado, que le había escogido. Entonces David resalta, tú eres, te amo, ¿sí? Ese sentimiento profundo que tenía hacia el Eterno, porque eres mi fortaleza. Y declarar esto es llegar a un nivel de entendimiento y de confianza en el Señor para poder decir, tú eres mi fortaleza. Cuando yo tengo o cuando necesito yo decir que Dios es el que me fortalece, cuando estoy llevado. Cuando yo en mis propias fuerzas no puedo. Y como dice la escritura, es cuando soy débil que puedo ser fuerte. ¿Y por qué es cuando soy débil que puedo ser fuerte? Porque es en mi debilidad, en mi humillación, que la fortaleza de Dios se perfecciona en mi vida, en nuestra vida. Entonces David dice, te amo, Yahweh, fortaleza mía, Yahweh, roca mía y castillo mío y mi libertador. Seguramente que si en la época de David hubiesen habido, no sé, tanques de guerra y aviones de guerra, hubiese escribido, es que en esa época se decía así, hubiese escrito, ¿sí? Yahweh, eres mi tanque de guerra, yo qué sé, eres mi F-14, mi F-16, ¿no? Eres mi búnker, ¿no? Una cosa así. Bueno, él expresa lo que para él es entendible. Roca mía y castillo mío. Las rocas cumplían una función muy importante en las edificaciones y muchos de las grandes edificaciones, de los grandes castillos, de las grandes fortalezas estaban edificadas en rocas, en montañas, en peñascos, en lugares donde el acceso iba a ser difícil para los enemigos, pero la seguridad de que aquella edificación era firme radicaba en el lugar en el que había sido edificada. Y nada mejor que edificar una casa, una fortaleza sobre una roca fuerte, sobre una roca firme. Entonces él dice, roca mía, castillo mío y mi libertador. El propósito de un castillo, el propósito de una fortaleza es guardar. Y David dice, tú eres para mí eso, un castillo, una roca, mi fortaleza, en el que confío, dice el verso 2 al final, mi escudo y la fuerza de mi salvación. ¿No? Hay una canción que compuso mi cuñado que menciona esto, ¿no? Yahweh es mi roca, mi fortaleza, mi libertador, mi alto refugio, mi pronto auxilio. Sí, sí, sí.
basado en el Salmo. ¿Sí? Él no la compuso solo, le sopló David. Bueno, eh, es un feat, sí. Él dijo, vamos a hacer un feat eh, con David, un remix. Entonces, fortaleza, castillo, escudo, todo protección. Y es un cántico que está, en el cual David está agradeciendo porque es librado de sus enemigos. Porque David no tuvo que levantar un arma para haberse quitado de encima a Saúl. Él solamente confió en que Dios era aquel que le libraría, aquel que sería su fortaleza, su escudo. O sea, imagínate que tu peor enemigo es el rey de tu nación. Hoy pongámoslo en este plano. Imagínate que tu peor enemigo, declarado directo, o sea, que tú lo sabes y que es así, es el presidente de la nación en la que vives. Dime todo el poder que tiene el rey o que tiene el presidente para poder hacer lo que quiera con tal de acabar contigo. Y tú solamente confiar en que Dios puede librarte de ello. Para estar seguro de que Dios puede librarte de eso, no solamente bastaba con creer en Dios, bastaba con que David caminase en temor, ¿cierto? En amor, en fidelidad a Dios. Porque pues mucha gente dice, ay Dios mío, Dios me ayuda, Dios me guarda, ¿cierto? ¿Y dónde está Dios? No, pues solo lo saco ahí de vez en cuando lo necesito, ¿cierto? Y no, David entendía que Dios era su fortaleza, su escudo, su refugio, todo lo que era, pero porque David era un hombre temeroso de Dios, que amaba a Dios. Entonces, digamos que es una, ¿cómo se dice? Una reciprocidad, ¿se diría así? ¿Ese sería el término? Una, eh, como un yo doy y tú das, como un yo pongo y tú pones, ¿sí? O sea, como que David podía confiar en que Dios le libraría, pero David estaba seguro que eso iba a pasar porque David era fiel a Dios. ¿Me hago entender? Algo recíproco. Entonces, cuando la gente dice que ama a Dios y que teme a Dios y que no sé qué y que sí sé más, pero no hace la voluntad de Dios, pues déjame aterrizarte, pues no te va a escuchar. De hecho, la escritura misma dice que aquel que aborrece, el que cierra su oído para oír las palabras de Dios, su oración es abominable. Dice la misma escritura en Proverbios. Eso quiere decir que si yo no estoy dispuesto a hacer la voluntad de Dios, a seguir sus pasos, a seguir sus palabras, pues no pretendas que Dios te escuche y Dios solucione tus problemas, ¿no? La gente se acuerda de Dios cuando el avión se está cayendo, cuando el barco se está hundiendo, ¿cierto? Cuando el edificio se está incendiando o cuando las balas te están pasando por la cabeza y te toca agacharte, Dios mío, sálvame. Y la pregunta sería, ¿por qué? Dios es muy misericordioso y muy bondadoso y muchas veces hace milagros y cosas que transforman vidas de personas porque en medio de una situación así, Dios me libró y la gente se convierte y busca a Dios y todo. Y claro, muy chévere. Pero la pregunta es si tú has tenido a Dios en el baúl de los recuerdos y solo lo sacas de vez en cuando lo necesitas, porque Él tendría que atender a tus oraciones, a tus plegarias. Pues no así pasaba con David. Con David era diferente porque David era un hombre que buscaba a Dios todo el tiempo. ¿O no leímos el Salmo 5? Escucha, Señor, mis palabras, considera mi gemir, está atento a la voz de mi clamor. De mañana oirás mi voz. David era un hombre que constantemente tenía una relación íntima con Dios, una comunión con Dios. Y es por eso que está confiado y seguro de que Él puede ser su fortaleza, su escudo, su refugio, su salvación. Versículo 3 dice, invocaré a Yahweh, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Invocaré a Yahweh, quien es digno de ser alabado. ¿Ven? ¿Por qué David confiaba en que el Eterno era su fortaleza? Porque David sabía a quién le debía lo que era, para quién era su alabanza, para quién era su adoración.
y seré salvo de mis enemigos. Versículo 4, me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad, me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. David lo que está expresando aquí es como cuando han visto el deporte nacional en los llanos orientales que se llama el coleo bueno, el coleo, y hay otro que es, no, sí es el coleo, sí, y hay otro que es con lazos también agarrándolos a los toros. Los llaneros son muy de eso, ¿no? O sea, en los llanos orientales, en la región de los llanos orientales en Colombia, dime. No, esos son bacanos. Se practica mucho esto, ¿no? De ir montados en un caballo, alcanzando al toro, ¿cierto? Y o lo agarran por la cola a tumbarlo para que se caiga, o con lazos a los cachos para tumbarlo también, para agarrarlo, ¿no? Bueno, David dice, me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Eso es como, he visto mi vida más allá que acá. He estado en un momento en el que mi vida ya está al otro lado. O sea, yo ya dije, ha dicho David, yo esto ya apagué y vámonos. O sea, aquí fue, ya no hay de más. Torrentes de perversidad me atemorizaron. Y torrentes no es el chorrito que está cayendo ahorita allí ¿qué? En la quebrada, ¿cierto? Que fuimos con mi suegro ayer y eso de torrente no hay nada. Eso es un chorrito ahí chiquitico de agua. Pero yo recuerdo que, ahorita porque estamos en un verano así como larguito, pero yo recuerdo que hace unos meses atrás uno solamente pasaba ahí por la carretera y sonaba esa quebrada duro, ¿sí? Sonaba duro, sonaba el así, ahorita pasa y es déjela dormir. Y, y ahorita está suavecito. David decía, torrentes de perversidad me atemorizaron. O sea, eso ya era una vaina loca. Sentir que el rey iba detrás tuyo a matarte. Porque recordemos que David salió huyendo y Saúl salió a perseguirlo. Y a donde fuese, allá estaba, ¿no? Recuerdan que David fue ahí, se escondió por allá donde estaba el arca. Y llega Saúl allá con su ejército. Y bueno, ¿y dónde está David? Aquí lo estaban escondiendo. Y el sacerdote le dice, no, aquí no está. Él vino y ya se fue. Y Saúl mandó matar a toda esa aldea. De puros sacerdotes, de puros levitas. Que sale ahí un edomita que se llamaba... Se me olvida el nombre. Bueno, era un edomita. Y ese es el único que dice, no, pues yo sí lo que usted diga, rey. Y cogió a todos los sacerdotes y los mató. A todos. En aquella aldea donde David se había ocultado. Donde le dijo David al sumo sacerdote que había allí, le dijo, ¿no tienes algo ahí como para defenderme? Y él dijo, pues tengo la espada ahí de Goliat, si la quieres. Y él se la lleva, que fue donde comió los panes de la presencia, cuando el sacerdote los estaba cambiando, que llegó en un chabá y todo el asunto. Bueno, el asunto fue ese. Ese era el nivel de persecución de Saúl. O sea, que llegó a lugares y acababa con todo el mundo buscando a David. Entonces, vuelvo y te insisto, imagínate al presidente o alguien, una persona muy poderosa detrás tuyo buscando para matarte. ¿Dónde te escondes? ¿Dónde te escondes tú? ¿Dónde, no? Como cuando uno ve en las noticias o en los casos reales de persecución política que le hacen a unos a otros, es muy complicado uno estar huyendo de alguien que tiene todo el poder para encontrarte y matarte. Y de esa manera estaba David. Por eso dice, torrentes de perversidad me atemorizaron, ligaduras del Seol me rodearon. O sea, yo vi la tumba al lado, ya la tuve. Dije, aquí morí. Me tendieron lazos de muerte. ¿Cuántas trampas, cuántas cosas no le hizo Saúl para matarlo? Pero en medio de eso, dice el verso 6, en mi angustia invoqué a Yahweh.
O sea, en medio del torrente de, de problemas, las ligaduras de muerte, ¿cierto? Los lazos del Seol, todo eso que menciona David, dice, en medio de eso, clamé, invoqué a Yahweh. Ay, discúlpenme, yo no les había puesto la Biblia aquí. Pero bueno, como la tienen ahí y la están leyendo, entonces ahí la van viendo. Miren, la palabra para invoqué ya la hemos estudiado en otros pasajes. La palabra para invoqué en hebreo es la palabra kará. ¿Cómo se dice? No clara, no, kará, ¿cierto? ¿Y qué es la palabra kará? Invoqué. ¿No? ¿No les dije? No, mentiras. No, aquí se traduce como invoqué, pero kará significa, dice, mediante la idea de acosar a una persona que uno encuentra. Uno a veces está en problemas y dice, así llevado, pero como uno está tan pendiente de solucionar el problema, no hace cara. O sea, no invoca a Dios de la manera en que debe ser invocado, sino que uno es como, Señor, ayúdame, por favor, sálvame, y ora y 3 segundos y ya. La palabra que sugiere aquí o de lo que está hablando cuando David invoca a Dios en medio de su angustia es como cuando uno se encuentra a una persona de esas que son intensas y que eso, mejor dicho, usted no sabe cómo despegársela de encima. Así estaba David con el Señor diciéndole, sálvame. Cuando estamos en problemas, sí, o estamos en situaciones difíciles o algunos sí, sí hemos invocado a Dios de esa manera. Seguramente sí, seguramente no. Pero lo que sugiere David o lo que podemos leer en este salmo es eso. Es que cuando estamos pasando por las dificultades, por los momentos que más necesitamos a Dios, pues a Él es al que más debemos aferrarnos y a Él es al que más debemos pegarnos. Pero a veces, por la misma preocupación y por el mismo problema, no es al que más le insistimos, sino buscamos las alternativas que a nuestro alcance puedan haber. ¿Qué hubiese pasado si David en su alcance y con sus alternativas hubiese tratado de librarse de sus enemigos? Seguramente no hubiese logrado escapar de la mano de Saúl. Pero, ¿pero qué? Pero fue esa intensidad, fue esa constancia y perseverancia en buscar a Dios que el Señor le respondía. Y dice, en mi angustia invoqué a Yahweh, clamé a mi Dios, él oyó mi voz desde su templo. Y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Y fue por esa intensidad que Dios le respondió y le dijo, uy, ya, déjeme en paz. Bueno, le respondo, ¿no? ¿No les ha pasado que cuando de pronto un hijo, ¿cierto? Es intenso, o cuando, o cuando un papá le pide un favor, cuando un papá le dice, hijo, venga, le digo no sé qué. Sí, papá. 5 minutos después, hijo, entonces no se le olvide que no sé qué. Sí, papá. 1 hora después, hijo, recuerde que, sí, papá. ¿Cierto? 1 hora y cuarto después, hijo, no olvide. Sí, papá. ¿Así? ¿No les ha pasado? Mi papá no es así. No sé el de ustedes, de pronto sea así, no, el mío no es así. Pero a veces pasa eso, ¿cierto? Que llega el momento en el que uno pues igual lo hace, ¿no? Entonces, eh, o como cuando el hijo de papá, que no es papá, 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 ¿cierto? Yo he visto a Joshua cuando a veces le dice a Eduardo papá, y Eduardo pues, de pronto está por ahí haciendo algo, papá, papá, y empieza Joshua, papá, 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 papá. Así, de esa manera es que es la palabra cara. Intensamente, o sea, hasta que no me respondas no te dejo de pedir. Y ahí radica no solo la perseverancia en buscar a Dios, sino en el
conocerlo a Él y saber que Él escucha, Él responde a su tiempo, en su momento, pero responde. Pero no porque sea el tiempo de Dios, que yo digo, bueno, Señor, te pido, me echo aquí la hora de oración y digo, y bueno, y a tu tiempo, y siempre uno igual tiene que orar así, ¿no? Pues que en tu voluntad, en tus tiempos. Pero ya no volví a orar más. No volvió a orar más, hasta ahí llegó la oración. ¿Por qué? Pues porque como es en el tiempo del Señor. Yo ya le pedí, bien intenso, pero ¿para qué lo molesto más? Igual es cuando Él quiera, ¿no? Él espera de nosotros, pues eso, ¿no? El que le busquemos y 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 le busquemos. Porque Él no solo quiere que tú y yo seamos sus hijos por momentos, o seamos sus hijos de relación de porque te necesito, entonces te invoco. Pero cuando no te necesito, no. Sino una relación constante. Entonces, en mi angustia invoqué a Yahweh y clamé a mi Dios y él oyó mi voz desde su santo templo. Mi clamor llegó delante de sus oídos, perdón. La tierra fue conmovida y tembló. Se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron porque se dignó él. ¿Y qué entienden ustedes cuando dice se estremecieron se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron porque él se indignó? ¿Qué pasó ahí cuando David expresa que en medio de su angustia invoca al Señor, él le responde? Cuando él le responde, todo se conmueve, o sea, hay movida de todo, ¿cierto? Como que Dios en su respuesta al clamor de David no lo hace como, bueno, listo, tome, sino el Señor dice, ah, ok, listo, aquí voy, ¿cierto? Aquí llegó su papá, ¿no? Como cuando tienes un problema en el colegio y le dices a tu papá, papá, en el colegio me están molestando y llega el papá ya el otro día a las 6:40 de la mañana cuando la entras a las 7 a mirar cuál es el niño que se la está montando a mi hijo, ¿no? ¿No? ¿No les ha pasado eso? ¿No? Yo recuerdo que mi mamá me contaba una vez que ella, como antes, en los tiempos de UPA, no quiero decir que mi mamá sea de los tiempos de UPA, sino que en esa época, el que ella fuera zurda para escribir, pues eso era mal visto, tenía que ser diestro para escribir, entonces a ella en el colegio le amarraban la mano izquierda atrás y tenía que escribir con la derecha y la obligaban a eso, ¿sí? No sé si estoy contando mal el cuento, pero la obligaban a eso. Y pues mi mamá, pues eso era muy complicado, pues si uno es zurdo, imagínense que mi mamá amarra en la derecha y me ponga a escribir con la izquierda, perdí el año, si con la derecha escribo mal, ahora imagínense con la izquierda, peor. Y ella intentó como soltarse con el asunto, no sé qué, y la pillaron. ¿Fue esa? ¿Sí te pillaron fue en esa? ¿Y te metieron un bailado con una regla? ¿O fue comiendo? ¿Fue comiendo? Ah, no, mami, yo aquí defendiéndola por la mano izquierda y lo que pasa es que estaba comiendo en clase. Fue comiendo, ¿no? Ah, estaba comiendo bajo el escritorio y la rectora la vio por allá desde una ventana, la vio y la mandó llamar y le metió en el reglazo. Ponga la mano y le metió en el reglazo. Y pues mi mamá llorando y todo se fue, allá le contó a mi abuelo y mi abuelo armó el escándalo allá en el colegio que cómo le iban a pegar. Y antes les pegaban en los colegios. ¿A Clarita le pegaban en el colegio? ¿Sí? O sea que también es de los años de UPA. ¿A mi suegro le pegaban en el colegio? ¿No? Es que él era juicioso. ¿A mi papá también? Con regla. ¿Con baqueta? Imagínese. Esa era la manera de educar. ¿Por qué? Porque la letra con sangre entra. Ah. Entonces, pero la reacción de los papás, como me cuenta mi mamá ahí, fue, pues aquí también entonces, ¿cómo fue? Porque ¿cómo me le van a pegar a mi hija? Y digamos que en sus justas proporciones, lo digo con respecto a lo que el Señor hace, cuando Dios atiende a la voz del clamor de sus hijos, en justicia y en lo que es debido,
¿cierto? Porque tú no puedes haber hecho los remales y después, Señor, líbrame, líbrame, Señor, como el que coge y ¡prum! Le mete el calvazo al compañerito y sale corriendo y papá me quiere pegar, me quiere pegar. No, pues que le den la cara porque usted fue quien lo mandó a pegarle el calvazo al compañerito, ¿no? Que a veces yo conocí eh, compañeros que eran así, ¿no? Le cascaban al otro y después salían a pedirle ayuda a la profesora o al otro porque le venían a cascar, pero pues si usted ya primero pegó, ¿cierto? Entonces, en la relación que tenía David era, era, yo sé que tú me responderás, ¿sí? Porque David, de hecho él lo reconoce en muchos de sus salmos y en sus escritos, andaba en justicia. Y eso es otro cuento, porque cuando yo sé que estoy andando en justicia, que lo que yo estoy reclamando a Dios y lo que le estoy pidiendo a Dios es justo, ¿cierto? Y que Él ha prometido ha permitido librar de sus enemigos, ¿cierto? Pues David estaba confiado y el Señor responde con toda. Conmovida la tierra tembló, se conmovieron los cimientos de los montes, se estremeció porque se indignó Él. Y fíjate que la palabra es jará, no cará como la de clamor, sino jará. Y jará significa celos, ¿sí? Como el que eh, cela a su esposa o el que cela algo que es preciado para él. Así, el Señor, pues si soy su hijo y están haciendo algo en contra mía, están haciendo algo que no es debido, pues el Señor como un padre, como un esposo celoso, se levanta y ¿cuántos son? Humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor, carbones fueron por él encendidos. Inclinó los cielos y descendió, y había densas tinieblas debajo de sus pies. Cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento. Y todo esto eh, los salmos es un libro poético, ¿no? Que usa metáforas, que usa similitudes, ¿cierto? Que David expresa lo que en su entendimiento llega a comprender de cómo fue que Dios actúa en favor de él. Porque cuando tú ves una reacción de Dios con respecto a un clamor tuyo de justicia, de ayúdame Señor, y ves que el Señor se manifiesta de manera gloriosa, pues David lo refleja o lo expresa de esa manera, ¿sí? Como aquel que, mejor dicho, salió fuego de su boca, humo de su nariz, humo subió de su nariz y fuego salió de su boca. Uno piensa esa vaina y eso es un dragón, ¿no? Pues uno lo piensa ahorita, ¿no? ¿O no se les ocurrió eso? ¿O fue el único que vio Shrek? Bueno, eh, un toro, bueno, sí. Fuego salió de su boca. Carbones fueron por él encendidos. ¿Sí? Como cuando la mamá está brava que le dice, uy, esa señora santanderina esa plancha con la mano. Así, el Señor dice, encendió carbones, ¿sí? Con su molestia. Inclinó los cielos y descendió. Se bajó de los cielos y claro. Y había densas tinieblas debajo de sus pies. Cabalgó sobre un querubín y voló. Voló sobre las alas del viento. Y esto a mí me suena a que no se tardó. Como, mira, voló sobre las alas del viento es como que nada lo detuvo para ejercer la justicia y para atender a mi clamor. Y uno diría, uy Señor, pero casi no llega. ¿Cierto? Y uno podría pensar en Abraham llevando a su hijo a sacrificarlo al altar allí en el monte Moriah, subiendo con su hijo. Y yo creo que Abraham, creyendo en que Dios, pues si se lo había pedido, pues bueno, listo, hagámosle. Pero yo creo que igual Abraham no iba así como corriendo allá, yo quiero llegar rápido para sacrificarlo. Yo creo que Abraham iba subiendo ahí pues como con paso firme, pero como señor, a ver si en cualquier momento llegas, ¿no? Ay, se me desamarró el zapato, señor, espera, y se agachaba y amarraba las sandalias, ¿cierto?
Dice que, ay, mira ese animalito, venga, lo miramos. Y así seguían subiendo y como quemando tiempo a ver, Señor, ¿cuándo te me apareces y me dices que no haga esto que voy a hacer? Pero el Señor le permite que llegue hasta arriba, hasta el monte, que haga el altar, ¿cierto? Que amarre a su hijo, que lo ponga sobre el altar, que saque el puñal, que lo levante. Y yo una vez escuchaba a un predicador que me parecía como muy curioso, muy interesante, como narraba ese momento de Abraham eh, llevando a Isaac a sacrificarlo en el monte Moriah. Y decía este predicador como que el cielo todo expectante del momento en el que Abraham levantase el puñal y que en el momento indicado cuando el puñal bajase, el Señor hiciera algún movimiento que hiciera así como, ¿han visto cuando alguien importante tiene sus escoltas y que sus escoltas ya conocen las señales de alerta? Que cuando la vez pasada viendo un video de un jugador de fútbol y tiene un guardaespaldas todo el tiempo y dice cómo tal persona, tal jugador, llama a su guardaespaldas y él va así caminando y él hace como así y el guardaespaldas aparece en segundos, está ahí para lo que necesite, para quitarle al que está, lo que sea. Entonces este predicador decía, narrando el momento, así tipo hollywoodense, narrando ese momento de Abraham subiendo al monte, amarrando, ¿no? Y todo el cielo ahí expectante, ¿cierto? Gabriel ahí, pero mándeme, Señor, aquí estoy listo, dígame qué momento yo estoy. Y Gabriel así, porque Gabriel es el mensajero, ¿no? Gabriel ya tenía el caballo tanqueado full, le ha metido extra, ¿sí? Pues para que no le fuera barato. Imagínese el Señor diciéndole, Gabriel, llegue allá y dígale a Abraham, y ay, Señor, se me olvidó tanquear el caballo. No, ya lo tenía con extra, le había echado el aditivo ese para que corriera más, ¿sí? Y ¿saben qué caballo tenía Gabriel? Un Ferrari. Bueno, ¿no? ¿No saben por qué un Ferrari? Porque el logo de Ferrari bueno, es un caballo. Bueno, sigamos. Entonces, eh, Gabriel ahí listo y en el momento esperando la señal, ¿no? Y aquí David dice, voló sobre las alas del viento. O sea, nada lo detuvo y llegó en el momento oportuno. ¿Cuál era el momento oportuno para Abraham? No era subiendo al monte, no era armando el altar, no era amarrando a su hijo, ¿cierto? No era sacando el puñal de aquí, del costado, no era diciéndole, hijo, nos vemos en la otra vida, no, nada de eso era. El momento oportuno era cuando él ya tenía el cuchillo y venía la mano bajando. Ahí era el momento oportuno y para otros diría, uy, Señor, pero ¿por qué te tardaste? Y muchas veces nos pasa en la vida eso. En la vida muchas veces estamos con el agua hasta acá, pero el Señor dice, sí, pero todavía le queda la papada. Aquí le alcanza a subir otro poquito y uno ya se siente pero que se muere. Pero el Señor sabe qué momento es. ¿Cuál es el momento indicado? ¿No? Y voló y llegó, dice, puso tinieblas por su escondedero, por cortina suya alrededor de sí, oscuridad de aguas, nubes de los cielos, o sea, como cuando se atormenta la vecina. Digo, cuando se avecina la tormenta. De esa manera fue que dice David, se puso el cielo como cuando va a llover. Por el resplandor de su presencia, sus nubes pasaron, granizo y carbones ardientes. Cuando en Egipto el Señor manda la plaga de el granizo, dice que ya cayó juntamente con fuego. Y si de hecho el granizo ya hay grande, era complejo, ahora métale fuego también cayendo. Eso era una cosa, perdón, una cosa seria. Granizo y carbones ardientes. Tronó en los cielos Yahweh. Y esto me recuerda a, al monte Sinaí, el pueblo en las faldas del monte, y dice que el monte se estremecía, que tronaba la voz del Señor. Yo no sé qué será, yo no sé qué será eso, escuchar la voz de Dios con truenos y que nadie, exacto,
Y nadie podía acercarse, nadie podía hacer nada porque está hablando el Señor. Eso debe ser una vaina de locos, ¿no? Y la voz del Señor, dice aquí David, es como eso. Tronaron los cielos. Tronó en los cielos Yahweh, perdón. Y el Altísimo que dio su voz. Granizo y carbones de fuego. Envió sus saetas y los dispersó. Lanzó relámpagos y los destruyó. Y esta es la manera en la que David expresa cómo fue librado el de sus enemigos. ¿Sí? Lanzó relámpagos, los destruyó. Entonces aparecieron los abismos de las aguas y quedaron al descubierto los cimientos del mundo. Y tu reprensión, oh Yahweh, por el soplo del aliento de tu nariz. Y esto es como que cuando el Señor va a hacer justicia, por más de que tus enemigos, y es lo que está expresando David, sus enemigos se hubiesen escondido debajo del mar, debajo de la piedra que hubiese sido, debajo de la montaña, en la cueva más oscura, donde sea, dice David, enviaste tus saetas, lanzó relámpagos y entonces aparecieron los abismos de las aguas, o sea, como que se disipó toda el agua y si estaban escondidos bajo el mar, pues allí los encontró. Quedaron al descubierto los cimientos del mundo a tu reprensión, oh Yahweh, por el soplo del aliento de tu nariz. Envió desde lo alto, me tomó, me sacó de las muchas aguas. Y aquí dicen los versos primeros, torrentes de, ¿cómo decía? Como torrentes de perversidades me atemorizaron, como muchas aguas, y aquí los relaciona David con los problemas, con sus enemigos, lo tenían abrumado. Luego dice esos torrentes y todas esas aguas que se levantaron como esos enemigos, dice se secaron, se disiparon, no quedó ni una gota y me sacó el Señor de las muchas aguas. O sea que el problema de David era serio, era complejo, ¿sí? Ya tenía el agua más arriba del cuello, pero el Señor le rescató de allí. Y ya de esa manera fue librado David. Me sacó de las muchas aguas. Me libró de mi poderoso enemigo, el rey Saúl. Complicado, un enemigo de esos. Y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Y David entendía que la única salida, que la única manera de solucionar su problema era confiando en el Señor. Porque en sus propias fuerzas no lo iba a lograr. Aquí mismo David dice, estos enemigos eran más fuertes que yo. Pero como yo alguna vez aprendí un dicho que dice, no le digas a tu problema, perdón, no le digas a Dios lo grande que es tu problema. Dile a tu problema lo grande que es tu Dios. Porque nosotros todo el tiempo le estamos diciendo al Señor, Señor, líbrame porque estoy, mejor dicho, esta vaina no lo soluciona nadie. Como no entendiendo que Él puede hacerlo. Pero cuando por el contrario a tus problemas tú les dices cuán grande es tu Dios, pues los problemas ya se ven muy pequeños. Porque el Dios al que tú sirves no es, no se compara al problema más grande que puedas tener tú. Entonces, me libró de mi poderoso enemigo, de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Yahweh fue mi apoyo. Recuerdan que David huyendo, por allá escondido en una cueva y allá le llega Saúl a buscarlo y David cansado, estaba, mejor dicho, llevado de huir, de correr, de buscar refugio en un lado, en el otro y, y no podía descansar y allá le llegaba Saúl. O sea, David no había acabado de llegar y estaba descansando cuando ya Saúl está aquí a la esquina, ya viene, ¿sí? Y eso era como saliendo de una y metiéndose en otra. Dice, me asaltaron en el día de mi quebranto. Cuando estaba llevado, ahí era que me llegaban. Mas Yahweh fue mi apoyo. Me sacó a lugar espacioso. Me libró porque se agradó de mí. Y aquí
hay algo muy bonito y es ver que David entiende que la respuesta de Dios a su oración, a su plegaria, a su situación, fue porque Dios se agradó de él. Y para decir esto es porque, vuelvo e insisto, esa comunión, esa relación que tenía David con el Eterno era muy, muy estrecha, muy cercana. Para no decir Dios se agradó de mí, por eso me respondió, pues es porque algo bien estaba haciendo David, ¿no? Yahweh me ha premiado conforme a mi justicia. ¿Y por qué dice esto? Pues David no fue y levantó su mano y mató a Saúl habiendo podido hacerlo. David esperó y confió en que Dios le hiciera justicia. Y es ahí cuando dice, Él me premió conforme a mi justicia. Para tú y yo poder decir estas palabras, pues tenemos que aguantar la dificultad y la prueba y no querer hacer que por nuestros propios medios y por lo que nosotros logremos solucionarlo. Hay veces que decimos, no, pues la fácil, hago esto o aquello y con eso me hago justicia. David hubiera podido hacerlo con Saúl, pero no lo hizo. Y ahí es cuando dice, me premió conforme a mi justicia. Conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado, por no había sangre en sus manos. Vuelvo, insisto, si David hubiese hecho justicia por sus propias manos, yo he escuchado gente que dice, no, pues es que si nadie me hace justicia, a mí me toca por mis propias manos, ¿no? Pues fue por eso que David fue librado, porque él no actuó en las posibilidades que tuvo de quitar encima. Él simplemente confió en que Dios lo libraría, en que si Dios lo había llamado, lo había escogido para lo que lo había llamado, pues se podía levantar el mismo rey de su nación, pero él iba a ser librado. Entonces, premiado conforme a mi justicia y conforme a la limpieza de mis manos, me ha recompensado. Fíjate lo que dice el 21, porque yo he guardado los caminos de Yahweh y no me aparté impíamente de mi Dios. ¿Qué es no me aparté impíamente de mi Dios? Apartarse impíamente es que ya no estaba haciendo, David permanecía más bien, guardando sus palabras, guardando sus mandamientos, guardando sus instrucciones. Eso es lo que hacía David, vivía de esta manera. Entonces, escribe aquí, no me aparté impíamente de mi Dios, es porque no torcí mi camino, porque seguí sus palabras, porque me mantuve en sus caminos y fue por esta razón que David respondió respondió a mi oración. Pues todos sus juicios estuvieron delante de mí y no me he apartado de sus estatutos. Y esta es la manera en la que podemos nosotros lograr esa justicia que esperamos y que anhelamos de parte del Señor, cuando nos mantenemos en sus estatutos, en sus caminos, y por esta razón es que Dios responde a nuestras súplicas. Y no me he apartado de sus estatutos, fui recto para con Él y me he guardado de mi maldad. ¿Cuántas veces tú le pides al Señor que te libre, que te ayude, que te salve, que no sé qué, pero no atiendes a sus palabras, no guardas sus mandamientos, no haces su voluntad? ¿Cómo pretendes que Él te ayude, que Él te voltee a mirar con misericordia? Si para que esto acontezca, tus caminos deben ser rectos, mis caminos deben ser rectos. Para que Él responda a nuestras súplicas, pues debemos estar bien con Él, ¿no? Entonces, pues todos sus juicios estuvieron delante de mí y no me he apartado de sus estatutos. Fui recto para con Él y me he guardado de mi maldad, por lo cual me ha recompensado Yahweh conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista. Y aquí David dice, fue porque yo actué en justicia, en rectitud, hice lo que era correcto, que Dios me libró, que Dios me respondió. Vuelvo, insisto, si David no hubiese sido una persona que temiese a Dios como lo hizo, que hiciese su voluntad, que se mantuviese a pesar de lo que pasara, Dios no le hubiese
mantenido con vida y no le hubiese respondido a sus oraciones. Hubiese quizás dejado que Saúl acabase con él. Pero David, siendo un hombre conforme al corazón de Dios, como lo dice la misma escritura, se mantuvo en ese temor a él y no hizo nada en contra de lo que Dios había dictaminado. ¿Sí? Ya Dios había dicho, pues Saúl es el rey y punto, y hasta que no se quite a Saúl, pues David no iba a ser rey. Y ahí no podía hacer nada más David que esperar y confiar en que Dios, si lo había llamado a él como rey también, pues cuando ya no estuviera el otro, lo iba a poner a él. Entonces, Yahweh me ha recompensado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos, delante de su vista. Y si nosotros hoy podemos decir que nuestro proceder, nuestra manera de actuar, nuestra manera de vivir es limpia de manos delante de los ojos del Señor, pues chévere, estamos bien. Pero ahí es donde tenemos que revisarnos nosotros cómo actuamos, cómo vivimos, qué es lo que hacemos, para ver si podemos ser recompensados, si podemos ser atendidos por parte de nuestro Dios, como David lo menciona aquí, de acuerdo a la justicia que hemos hecho. Así que vamos a hacer algo. Y este capítulo tiene, este salmo tiene 50 capítulos, 50 versos, ¿sí? Y vamos en el 25 y no quiero que se me terminen de arrullar. Entonces voy a dejarlo para una segunda parte y vamos a hacer vamos a dividir este salmo en dos, porque pues no vale la pena saltar los otros 25 capítulos corriendo y leyéndolos para acabar rápido. Y no quiero que pues digamos que los perdamos ahí lo que sigue diciendo el salmista. Entonces vamos a hacerlo en dos partes y en la próxima vez que nos reunamos, en el próximo inicio de Shabbat, estudiaremos los 25 versos restantes, ¿sí? Para que no se me desmayen con los 25 versos que les queda a este estudio. Porque si en 24 me eché una hora y faltarían 25 más para echarnos otra hora. Entonces vamos a dejar hasta ahí y vamos a dar gracias al Señor y bueno, a pensar en esto que hasta aquí estudiamos, ¿no? Entender que es nuestra manera de proceder, cómo vivimos, cómo nos comportamos, lo que hacemos, lo que influirá, ¿sí?, en lo que Dios haga o no con nosotros. Si nos mantenemos firmes en sus palabras, si vivimos conforme a su voluntad, haciendo lo que es recto, ten por cierto, ten por seguro, da por sentado que Él escuchará tus oraciones y atenderá a tus oraciones. Porque cuando tú vives en rectitud, haciendo la voluntad del Señor, pues tus oraciones también son conforme a su voluntad. Lo que pides al Señor es conforme a su voluntad. ¿Sí? Cuando una persona está comprometida con el Señor, dispuesta a hacer su voluntad, pues es obvio que lo que va a orar, que lo que va a pedir, que a lo que va a clamarle a Dios va a ser bueno, ¿no? O no me imagino yo conociendo cómo piensa Dios, qué es lo que quiere Dios y lo que espera Dios de mí, que yo le ore contrario a eso, pidiendo cosas que van contrarias a eso. Pues obvio no, eso no va a pasar. Entonces cuando hay intimidad y cuando hay relación con Dios, pues mi oración, mi petición, mi súplica, todo va encaminado a eso que yo conozco que Él es y que espera de mí. Entonces, de esta manera procedía David, y en este salmo pues que está tan lleno de estos versos que expresan esto que David entendía con respecto a la relación que tenía con su Dios y lo que en esa de vuelta Dios le daba a David por su justicia, por su fidelidad, por lo que David era. Pues ahí encontramos una relación sana, una relación de la cual Dios quiere que todos tengamos con Él, una relación así, cercana,
no lejana, no de solamente el tiempo de la angustia, el tiempo de la dificultad, y en el resto no me acuerdo de que Dios existe, ¿no? Vamos a orar y damos gracias al Señor y entonces continuamos con la segunda parte el próximo Shabbat. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor, porque nos das este gran privilegio de estudiarla, Señor, de reunirnos y compartirla, Señor. Gracias porque en tu misericordia podemos tener el tiempo para estudiar, Señor, para reflexionar, para aprender acerca de tus caminos. Gracias, Dios bueno, porque tú estás al cuidado de todos nosotros, Señor. Porque tú, Padre bueno, nos visitas con tus misericordias, con tu amor cada día, Señor. Y nos has permitido, Señor, hoy entrar a este Shabbat para agradecerte, para glorificar tu nombre, para exaltarte, Señor, para reposar, para descansar, Señor, para encontrar el refugio que solamente es seguro en tu presencia, Señor. Muchas veces como hombres, Señor, buscamos el refugio en nuestros seres queridos, en nuestros familiares, en el dinero, en nuestro trabajo y pensamos que esa es la manera de solucionar, de atender nuestros problemas. Pero como David oraba, Señor, y nos enseña a través de estos salmos, Padre, no hay refugio más grande, más seguro, más fuerte, Señor, que estar en tu presencia, que andar en tus caminos, Señor, y que confiar en tu providencia, Señor, en que tú atenderás oportunamente, Señor, prontamente, en el momento justo, Señor, a nuestras oraciones, a nuestras súplicas, a nuestros clamores, Señor. Gracias yo te doy, Padre, por mis hermanos, por la disposición que hay en sus vidas, en sus corazones siempre, Rey, para buscar tu rostro, Señor, para día tras día inquirir en tu presencia, Señor. Gracias, Rey bueno, fortalécenos en ti, Señor, afírmanos en tu palabra, Rey, y no nos permitas extraviar ni desviar de tus caminos, Señor. Yo te agradezco en esta noche, exalto y alabo tu gran y maravilloso nombre por los méritos de nuestro Mesías Yeshua. Amén. Familia, que el Todopoderoso les bendiga, les guarde, les prospere, y bueno, nos veremos en una próxima ocasión, si el Eterno nos lo permite. No olviden las palabras que dijo nuestro Mesías Yeshua: si permanecen en mis palabras, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Buenas noches a todos. Shalom. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Abba, Padre, Baruch atah, Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch atah, Adonai Eloheinu melech haolam. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección.
En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir: me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir: Abba, Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey de eternidad, Abba, Padre, Baruch atah. Adonai Eloheinu melech haolam. Diste tu hijo tu devoción, sacrificio de amor, hasta la muerte el seguirlo para darme salvación. Al tercer día resucitó, a la muerte él venció. Luego al cielo ascendió, volverá, lo prometió. Abba, Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey de eternidad, Abba, Padre, Baruch atah. Adonai Eloheinu melech haolam. Abba, Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey de eternidad, Abba, Padre, Baruch atah. Adonai Eloheinu melech haolam.